invertir donde recuperan rápido la ganancia. Donde empezaron a electrificar, solamente en las grandes ciudades, en las zonas de industria, y dejaron sin electrificar las zonas rurales, el sector del campo, comunidades pequeñas. Había más, en esa época del siglo pasado, había más de 800 empresas eléctricas en el país. Después fueron los monopolios comprando a las chiquitas, como ves las reglas del mercado, y observando que la industria eléctrica pues es desarrollo para un país, para una familia. Y los capitalistas siempre han observado como parte de hacer negocios. Incluso hasta el abuelo de Felipe Calderón era contratista en su época. Lo acaba de decir en el marco del 75 aniversario de la CFS, que se acuerda con su abuelito allá en Michoacán, electrificaba comunidades y vendía focos. Se sabe de lo que estamos hablando, porque son familias que se han hecho millonarios a costa del interés público. Entonces, en el caso del SME, trabajadores empiezan a organizarse. En plena época revolucionaria, difícil de organizar, porque en esa época pues, estaba prohibido unirse o hacer sindicatos. En el caso del SME es una gran historia que contar, no me va a dar tiempo en este espacio, pero sí decirles que hubo reuniones clandestinas de trabajadores para organizarse por la noche en las azoteas. Fueron 300 trabajadores que iniciaron con la creación del Sindicato Mexicano de Electricistas, que inicia aquí en el Distrito Federal, con otras compañías como las de los telefonistas, de Ericsson, los tranviarios, que también son de aquella época. Poco a poco fueron organizándose. Y se hace la organización a partir de las condiciones de trabajo, que no había. Pues no estaba la Constitución, no estaba el 123 constitucional, no estaba la Ley Federal del Trabajo, había jornadas de 18, 20 horas de trabajo, no había condiciones de seguridad y higiene. Los trabajadores de aquella época tenían que llevar sus propias herramientas, su propia ropa para el trabajo. En esa época se registran muchos accidentes mortales de los trabajadores. Se organizan. Y lo que hizo el SME aquí en el centro, empezaron a ver que había más compañías eléctricas en varias partes del país y empiezan las reuniones con trabajadores, por ejemplo, el caso nuestro, trabajadores del Estado de Hidalgo, trabajadores de Puebla, de Morelos, del Estado de México, del Oro, Estado de México, de varias partes, para ver en qué condiciones estaban los trabajadores, y poco a poco empiezan a afiliarse. Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso nace el SME con un sindicato de industria, nacional de industria, porque estaba en más de 2 estados federales y en el sector, que antes estaba pues muy subcontratado, y épocas interesantes. Por ejemplo, en 1914 que se crea el SME, 10 días antes de la creación del SME, había entrado Villa y Zapata a la Ciudad de México, en la toma de la ciudad. Entonces, con esa situación, incluso a los electricistas les habían propuesto que hicieran un batallón para convertir a Villa y Zapata. Los trabajadores dijeron: no estamos de acuerdo en combatir a ellos. Somos trabajadores, respetamos el propio proceso de la revolución. Tenemos imágenes de la toma de la Ciudad de México. 10 días después se constituye el Sindicato Mexicano de Electricistas, el 14 de diciembre de 1914, y ahí empieza una visión del futuro para crear un sindicato como una organización que permitiera tener mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Hay una huelga interesante después de 2 años, la de 1916, la huelga del SME contra el gobierno de Venustiano Carranza, con el tema de la forma como se les pagaba a los trabajadores. En aquella época emitió un billete de Venustiano Carranza y los trabajadores decían: queremos que nos paguen en la moneda corriente, que es oro nacional. Por esa osadía metieron a la cárcel militar a nuestro compañero Ernesto Blasco, que era el secretario general de ese entonces. Lo
condenaron a ser fusilado. Primero habían detenido a todo el comité central, después dejaron salir a otros, menos al resto Velasco, que estuvo 2 años en la cárcel. Al final los electricistas del SME ganaron la huelga de 1916. Esto nos permite decir que es una lucha de clases entre el capital y trabajadores, pero lo importante es la organización sindical, que somos todos, que nos permita tener mejores condiciones para enfrentar los embates del capital, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces es muy interesante el libro porque trae una investigación histórica del desarrollo de la industria eléctrica en nuestro país, el desarrollo de los propios trabajadores. El SME continúa con su renovación de los cuadros sindicales. Es cuando más secretarios generales hubo en esa época, de 1914 a 1936, por ejemplo. Se renovaban a veces hasta cada año el comité central. Pues hasta la reforma de 1956 de nuestros estatutos, desde que se establece que los representantes del comité central y comisiones autónomas únicamente durarían 2 años para permitir la renovación y la participación. También hablan del sector, en este libro nos permite hacer un análisis sobre la parte jurídica. Tiene que ver con el decreto de creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937. Ya con Lázaro Cárdenas en la presidencia observa que las empresas extranjeras únicamente estaban desarrollando el sector eléctrico donde le permitía tener mayores ganancias, pero no electrificaban todo el país. En esa época apenas el 40% del país estaba electrificado, faltaba el 60%. Por eso Lázaro Cárdenas decreta la creación de un organismo público descentralizado sin fines de lucro y dio paso a la Comisión Federal de Electricidad. También había con los sindicatos del sector, pues había 2 sindicatos, ¿no? El STAR de Galván y estaba el SUTER de Pérez Ríos. Pues el gobierno también avanzó de acabar con la tendencia democrática, que era muy avanzado en las conquistas históricas de los trabajadores, principalmente hacia el Bajío, la zona norte del país. Y nosotros eran de Enrique Pérez Ríos más corporativistas, y con la decisión de Estado golpean a Rafael Galván, a esa tendencia democrática, que hay unos manifiestos muy importantes como el de Guadalajara que se da, donde se observa todo el avance democrático de trabajadores de un sector estratégico para el país. Al final se queda Enrique Pérez Ríos con todo el sindicato, desaparecen a la tendencia democrática y algunas células todavía en varias regiones. Nosotros pudimos estar con ellos, recordarán cuando Cedillo quiso privatizar la industria eléctrica en 1999, nos tocó visitar varias regiones del país explicando el moleculante, y hubo una marcha importantísima en agosto del 99, donde salieron los trabajadores de la tendencia democrática de esas células que quedaban en varias partes, salieron a movilizarse, vinieron aquí al Distrito Federal, se movilizaron a sus propias regiones para frenar la iniciativa de Cedillo que pretendía privatizar la industria eléctrica. Después con el SUTER, pues llega Leonardo Rodríguez Alcaño, que empieza el proceso de desmantelamiento del sector eléctrico, pero además conceder derechos ya adquiridos de los trabajadores. Fue en la época donde prácticamente le permiten a Salinas modificar la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992 para crear figuras, porque hoy ya estos se evaden su responsabilidad de legislar para modificar constitucionalmente los preceptos que están ahí. Recordarán, se crea el organismo Comisión Federal de Electricidad, estaban las compañías todavía privadas, y después se hizo el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en 1960 con Adolfo López Mateos. Pero también fue un proceso, primero los trabajadores del medio comunicaron
antes de 1960, el SME publica a nivel nacional cómo se estaban llevando los registros contables las empresas eléctricas extranjeras. Dicen, estas empresas llevan doble contabilidad. Por un lado le dicen al pueblo de México que no alcanza con el costo de las tarifas eléctricas, y por otro lado salían las divisas del país a sus países de origen. Se publica y había ya incertidumbre entre los usuarios, principalmente usuarios de la industria. Se hizo una liga de consumidores a nivel nacional, se emplazan los López Mateos para que ponga orden sobre las tarifas, porque cada ratito había pagones por todos lados, pues para poder decir que les autorizaran seguir subiendo el costo de la electricidad. Imagínense, sin luz. Es lo que hoy vemos en la actualidad. En Estados Unidos hay apagones como Enron en California, por ejemplo, provocados para decir, no, pues es que tienes que autorizar que suba yo el costo. O está otro más reciente, del año pasado, en Baja California Norte, provocado por Sempra Energy, que están en San Diego y esa parte de California, provocaron un apagón y después permitieron que en el Congreso de California aumentaran el costo del kilowatt-hora. Hoy los privados tienen esa tendencia. Hay apagones que ha habido en el sureste, donde ya la iniciativa privada se hace cargo de la generación, y es la presión de los privados para liberar el precio de la electricidad, o que los privados ya vendan directamente a los usuarios finales. Ese mismo proceso ya lo vivimos en el país. Lo que hoy estamos viviendo ya se vivió con las compañías privadas extranjeras, que orilló al pueblo de México a la nacionalización de la industria eléctrica por considerar el sector eléctrico como una área estratégica de seguridad nacional. Dice, esto lo debe de hacer el Estado mexicano. Por eso Adolfo López Mateos sí mandó. Fue muy hábil porque traía muchas inversiones también de otros sectores privados. Y fue hábil porque empezó primero a comprarles las acciones que tenían las empresas extranjeras en el sector. Empezó a pagarles sus acciones. Ya cuando tenía el Estado la mayor parte de acciones, entonces ahora sí impulsa la nacionalización. Ya nada más faltaba pagar el 20%, por ejemplo, el caso de las compañías del área metropolitana. Y fue cuando modifican el párrafo sexto del artículo 27, el párrafo cuarto del artículo 28, para dejar esa actividad como una actividad exclusiva de la nación, aprovechar los recursos naturales para cumplir con ese fin. Se lo hicieron con una visión de futuro, y hoy lo que estamos observando, que lo están haciendo a partir de esta nueva política económica neoliberal, y van por los servicios públicos. Ya privatizaron en nuestro país más de 1000 empresas que eran del Estado, con la misma lógica, ¿no?, que decían, es una receta del Banco Mundial. Dice, es que el Estado tiene muchas empresas, tiene muchas necesidades, hace falta empleos, entrar en el primer mundo. El mismo discurso que hemos escuchado todos estos más de 30 años de los neoliberales, pero lo hacen pues con la complicidad de los líderes sindicales. O sea, si los líderes sindicales pues, se hubieran opuesto a la privatización de las empresas públicas, no pasaban, hubiera una resistencia. Y así observamos que todos los sectores que se han privatizado pues, hubo acuerdo. Por ejemplo, la privatización más reciente que hubo con Cedillo fue Ferrocarriles Nacionales. ¿Quién lo permitió? Pues la dirigencia. Dijeron, estamos de acuerdo. Y entonces el dirigente lo hicieron eterno y agarró y dice, pues va, y les dieron la subcontratación de las empresitas, que son los que están haciéndose cargo de la prestación de los ferrocarriles en el país. Pero prácticamente era pues utilizar nada más el ferrocarril pues, para fines donde están los parques industriales, y dejar de transportar a la mayoría de los mexicanos con un transporte eficiente y además a un bajo costo. Diseñaron la estrategia, dice, cerramos ferrocarriles, que tenemos una de las redes más importantes de todo el país, que comunica todos los rincones, que los campesinos, indígenas, todo el mundo podía transitar por el ferrocarril sus productos. Sí, ya jamás volvieron a pasar los ferrocarriles en muchas zonas, porque diseñan el transporte de mercancías y demás con carreteras y consumo de gasolinas. ¿Y de dónde viene la gasolina? Pues de Estados Unidos. ¿Quién invierte las carreteras?
pues las empresas privadas y concesionan y dicen pues es un gran negocio. Le tocó pues uno de los directores que tuvimos aquí en Luz y Fuerza, Luis de Pablo Serna, era el director de Ferrocarriles Nacionales, pero ahí permitió la dirigencia sindical, ahí se permitió, y lo traigo a colación porque acá también se permitió en el ESME la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1992. Teníamos a un secretario general de nombre Jorge Sánchez García, que se sintió muy amigo de Carlos Salinas de Gortari. Permitió Jorge Sánchez que fueran por la quina, el famoso quinazo. Y entonces el primero que sacó la cabeza para decir apoyo al presidente fue Jorge Sánchez García. Incluso fue una declaración de Necaxa, fue una ley eléctrica, donde ahí llevó a Salinas de Gortari a este señor, y ahí se pronunciaron a favor de apoyar a Salinas en su campaña de la elección de 1988 fraudulenta. Y ahí empieza, gana Salinas o le impone con ese fraude electoral, y el costo que hemos tenido que pagar los mexicanos ha sido gravísimo, porque nos despojaron a los mexicanos de más de 1,000 empresas que han en el Estado. Las privatizaciones, muchísimos millonarios, entre ellos lo de las minas, Germán Larrea, los Bayares, pues se quedaron con propiedad. Era alguno a los cuales le decían, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué sector quieres invertir? Te lo vamos a dar. Y empezaron a regalar y a entregar el patrimonio de los mexicanos a unos cuantos. Dijeron que de esa forma se iban a mejorar las condiciones de vida y trabajo. Acá se permite incluso una discusión, pero se vivía un asterismo con este secretario general, y cuando se le cuestiona en una asamblea de por qué el sindicato no se movilizaba para evitar la reforma a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, decía, no, es que eso no nos afecta a nosotros, eso no más afecta a la Comisión Federal de Electricidad. Y con todo el asterismo que tenía en esa época, no hizo nada la dirigencia sindical de frenar esa reforma. Es una reforma que contraviene la Constitución. O sea, dices, puedes modificar la ley, sí, pero siempre y cuando no contravengas el precepto de la Carta Magna. Imagínense el párrafo 6, habla que corresponde exclusivamente a la nación generar, transmitir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. Dice, en esta materia no se otorgan concesiones a los particulares y la nación aprovecha sus recursos para dicho fin. Y el párrafo 4 dice que no se es monopolio en tema del sector eléctrico. Pero en la ley le pone al servicio público, no se considera servicio público la generación de los productores independientes de energía. No se considera servicio público la energía de autoabastecimiento. No se considera servicio público la energía para importar, energía para exportar. Y entonces con este párrafo que violenta la Constitución, han permitido la entrega del sector eléctrico a las transnacionales Fox y Calderón a través de la Comisión Reguladora de Energía, porque esa la crearon en esa reforma del 92, y el discurso en el Congreso era, es que la Comisión Reguladora de Energía la creamos para ayudar a la planeación y al desarrollo del sector eléctrico en el país. Pero se ha encargado esta Comisión Reguladora no de ayudar a la planeación del sector, sino a la entrega del patrimonio de los mexicanos a las transnacionales. Por eso mañana Calderón tendría que salir con una banda presidencial, pero de España, no de México, porque los españoles son los que han más privilegiados. Por ejemplo, Iberdrola es el que tiene más participación en el sector eléctrico. Está Unión Fenosa, está Endesa, está Aqua Wilson, también español, las empresas del sector petrolero también, del que dicen que se murió Juan Camilo Morillo cuando estaba el escándalo de la corrupción en Pemex, en el sector eléctrico. Pues mañana Calderón tendría que salir con una banda española, no con la banda presidencial de nuestro país, porque está entregando el patrimonio de los mexicanos y están imponiendo pues condiciones que no están ni siquiera en la Ley Federal del Trabajo reguladas. Esto de los somos
que hay una parte ya en la ley, pero además van más allá. ¿Y quién lo permite? Los dirigentes sindicales. Al final el SME retomamos el camino de la discusión. Y me toca llegar cuando varias áreas ya se estaban concesionando a los privados, con la famosa ley esta de horas de participación de la iniciativa privada, y empezaban, y teníamos ya contratos por horarios en Luz y Fuerza, y teníamos figuras que poco a poco estaban introduciendo, y nos empezamos a dar cuenta porque ya había actividades que estaban sustituyendo las actividades de los sindicalistas. Traemos ya como 1000 trabajadores en esas condiciones. Tuvimos una discusión amplia interna del sindicato, los echamos para afuera, y después fue el golpeteo al interno del sindicato porque varios hijos de compañeros del comité central estaban en esa condición de trabajadores. Se iban llegando a los acuerdos con la administración de Luz y Fuerza del centro para permitir esos esquemas, pero ellos son los que se beneficiaban y estaban violentando lo que es el contrato colectivo de trabajo del SME. Tenemos 3 figuras de contratación en el contrato del SME, que es los trabajadores de planta, como dice la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores de obra determinada y los trabajadores de manera transitoria, que nosotros demostrábamos que un trabajador de obra determinada se contrataba y la actividad ya era permanente, entonces lo hacíamos trabajador de planta, en el marco de la propia Ley Federal del Trabajo. Y estaban implementando otras formas de contratación que no estaban en el contrato. Tuvimos una discusión muy álgida con la administración, al final terminamos echándolos y recuperar lo que estaba firmado en el contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué ha pasado con los del SUTEP? Las condiciones que iba armando el SME en su revisión salarial contractual, sin que ellos movieran un dedo, se les daba en su contrato colectivo de trabajo. ¿Qué fue lo primero que ganó a principios de siglo los electricistas? Tener condiciones de seguridad y higiene en el trabajo. La industria eléctrica es de alto riesgo, incluso hasta con voltajes de 125 volts puedes sufrir una descarga y perder hasta la vida. En esa época había muchos accidentes mortales. Lo primero que se alcanza es tener condiciones de seguridad y higiene para que tuvieran los trabajadores de seguridad social, se les dotara de herramientas, se les dotara de capacitación, instrucción, adiestramiento, que empezara a innovar nuevas tecnologías que permitiera salvaguardar la vida de los trabajadores. Fue lo primero que se preocupó el sindicato, en salvaguardar la vida de los trabajadores que estaban en la industria eléctrica. Se avanza de manera muy importante. Ese contrato colectivo refleja las conquistas de la clase trabajadora de este país, porque si es un sector importante que desarrolla, imagínense, con el sector eléctrico, hay millonarios que han hecho su fortuna a través del sector eléctrico para sus propios procesos. Pues una forma de equilibrar la ganancia de ellos era también premiar hacia los trabajadores mejores condiciones de trabajo y de vida con un empleo digno, que es el fondo del conflicto. Pues los del SUTEP empezaron a ceder, allá empezaron a acabar con la área de construcción de infraestructura, desde plantas de generación, subestaciones, líneas de transmisión, redes de distribución, empezaron a cederse a la iniciativa privada, donde primero eran empresas nacionales y después ya son puras empresas transnacionales las que están haciendo esta infraestructura, y lo cedió el sindicato. Y después fueron más allá, a profundizar más, que hoy el 60% de las actividades en Comisión Federal de Electricidad las hacen los contratistas. ¿Y cómo pactó el sindicato eso? Dijo, bueno, vamos a meterlo en el contrato colectivo de trabajo, y lo meten los trabajadores de base, trabajadores eventuales y trabajadores al servicio de los contratistas. Y la dirigencia permite, dicen, que haya un desplazamiento de la mano de obra. ¿A cambio de qué? Que les pagan un porcentaje, de acuerdo a cómo se arregla el sindicato con el contratista, de entre el 2 y el 6% del monto del contrato de dinero. Se lo dan al sindicato,
como desplazamiento de la fuerza de trabajo. Pues es que es la meta de trabajo del sindicato, y si me la vas a desplazar, pues dame dinero. Pues le dan el dinero, pero además en los contratos que firman los contratistas obligan a esos trabajadores que están subcontratados a pagar cuotas sindicales, pero no están adaptados al contrato colectivo. Hacen un convenio de obra determinada muy leonino que hasta levantarle la voz a dirigentes sindicales, rescisión de contrato. Y dices, ¿de dónde sacaron estas condiciones de estos contratos de obra determinada si no están ni en la ley? ¿Pero quién lo permite? La dirigencia. Y ustedes observan, Víctor Fuentes del Villar, que es el secretario general del SUTEP, quedó a la muerte de Leonardo Rodríguez Alcaide. Llega él, pero es su sobrino de Leonardo Rodríguez Alcaide, lo acaba de decir, está en YouTube su mensaje que dio a sus trabajadores en una videoconferencia, porque él no hace asambleas, él agarra una videoconferencia, casi hasta me hizo llorar porque dice, empieza a explicar cómo entró a trabajar a CFE, ¿no? Entró en un área de almacenes y además que era muy amigo de los compas y lo subieron de puesto y como se llevaba la borrachón, se iba con todo el mundo, ya lo hicieron delegado sindical y después ya llegó y se retornó varios años como suplente del secretario de Trabajo, y ya cuando estaba, dice, ya mi tío estaba con leucemia, con cáncer, entonces me dijo, tú tienes que ser el próximo secretario general. Dice, nos pusimos de acuerdo entre el comité central, dice, no, pues tú que seas el secretario general, dice, y rápido le notificamos al gobierno y de inmediato nos dio la toma de nota. Pues esa es la democracia que tanto pregona, tanto le interesa a estos que han usurpado el poder, que lo ocupan para golpear a los democráticos, a los que estamos buscando mejorar las condiciones. Al final termina diciendo, bueno, pues yo ya me voy a jubilar, échenle ganas, dice, porque hay una corrupción muy galopante dentro de la CFE, que si no se para se va a extinguir la empresa. Pero sí, ya fue en agosto del 2008, él fue a afirmar que ya no haya jubilaciones para los trabajadores nuevos de la CFE. ¿Y cómo lo hizo? Fue a Los Pinos con Felipe Calderón, porque hicieron muy amigos, lo dice en su video. Dice, somos muy amigos con Felipe Calderón. Dice, porque vino al sindicato a pedirnos apoyo cuando tenía el problema con el SME. Dice, nos hicimos muy amigos. Entonces por eso, con su amistad fue y firmó, porque la jubilación la gana el SME en 1936, en una huelga de 1936, una huelga que duró 10 días. Estaba Lázaro Cárdenas, del presidente de la República. Acá teníamos a Francisco Breña Alvírez, que este auditorio lleva su nombre en honor a un gran líder sindical del SME, Francisco Breña Alvírez. Aguantó toda la presión de la empresa privada extranjera, de todos los... Hoy se escuchan los personeros estos de los medios de comunicación denostando al sindicato. También en esa época fueron perseguidos nuestros dirigentes sindicales, a punto de meterlos a la cárcel, porque se quedó sin luz 10 días la zona metropolitana. Pero al final demostró el sindicato que la empresa eléctrica extranjera tenía los recursos suficientes para poderle resolver el 100% del pliego de peticiones del SME, y se ganó después de 10 días el 100% de lo que planteó el sindicato. Se gana, que es el contrato colectivo que hoy está vigente y que nosotros estamos dando esa demostración. Lo querían acabar el jueves, logramos con la lucha de resistencia que se mantenga su júdice, y eso también es un triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros. Muy importante esa experiencia de ustedes, porque es una lucha de clases. Eso es como los hijos Gómez Leivas y los Carlos Marín y Lorena de Mola, Joaquín López Dóriga, Pedro Carriz de Com. Esos han de ser los nietos de los que en esa época también denostaban la lucha de los trabajadores del SME, de todo lo que era democrático. Pues por eso es una lucha de clases que va a ser eterna, siempre va a existir. Hay gente que se confunde y cree que los que llegan al gobierno son amigos de los trabajadores, y los amigos de los trabajadores están en la cárcel hoy.
¿no? Los que se prestan para, como caballitos de Troya, de querer romper a las organizaciones sindicales. La jubilación se da en 1936 como un derecho del trabajador, una obligación del patrón. Se hace un fondo de reserva para la jubilación con la aportación de la empresa y la aportación de los trabajadores y de los jubilados. Y así se establecen las condiciones en que debería de jubilarse un electricista. Y es lo más avanzado de jubilaciones en todo el país. 30 años son los que no tienen riesgo eléctrico, 28 años a los que trabajan con corriente eléctrica, 25 años a las compañeras que trabajan para su jubilación. Es lo más avanzado que hay en el país. Calderón, bueno, lo más avanzado lo de Calderón, 6 años por hacerse, por desadministrar el país. 6 años, este angelito se va a llevar 4 millones de pesos al año. No creo que haya sido tan productivo este hombre, ¿no? Ni los otros anteriores. Esas son las jubilaciones. Todavía sale a decir que el día ahora que andaba en Singapur que va a defender su jubilación. Dice, no pido más nada más lo que le están dando a los anteriores. Nosotros no pedimos más, compañeros, simplemente que respeten el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces firma Víctor Fuentes del Villar en agosto de 2008, va a Los Pinos. Dice, por bien de salvar la empresa y mejorar las condiciones del CFE y no tener un problema a partir de un estudio actuarial que hicieron y de ahí si no lo frenamos, esto va a poner en causa la Comisión Federal de Electricidad. Y con ese cuento firma que los nuevos trabajadores ya no tendrán la protección de la cláusula de jubilación del SUTER. Y entonces ahí nada más dice la empresa, pues yo te voy a depositar algo y tú aportas lo demás, lo que ahorres, eso será tu jubilación para los nuevos trabajadores. Y lo hizo Víctor Fuentes del Villar sin consultarlo a una asamblea. Por eso se hicieron muy buenos amigos con Felipe Calderón, porque el objetivo es la jubilación, compañero, no nada más de los electricistas, sino de todos los trabajadores de este país. El sistema de pensiones y jubilaciones es el que está también en la mira de estos capitalistas, porque han estado saqueando y saqueando. El artículo de Pablo González Casanova ayer pues deja muy claro cómo estos capitalistas pues quieren sangrar hasta la última gota de los trabajadores, cómo están endeudando. ¿Por qué acabar con el sistema de pensiones y jubilaciones? Porque ya endeudaron al país. Es una forma de no tener los problemas financieros, pues es dejando de pagar las obligaciones que tiene el Estado con los trabajadores. Dice, ¿cómo no te digo la jubilación? Pues te despido antes. Y por eso se van contra nosotros, primero contra los trabajadores, porque el fondo es también la jubilación. Dice, si golpeamos a los jubilados del SME, los activos se van a ir a la resistencia. Mejor le damos a los trabajadores, los dejamos sin dinero para que recuperen y así agarramos a los activos y a los jubilados. Les hacemos un fideicomiso y ahí, a ver para cuánto tiempo dura. Pero ya les aguantamos, compañeros. Calderón se larga en unos días y tenemos ahí que reaccionar, porque este tema del outsourcing, que es lo que tratan de legalizar, primero lo hacen con la complicidad de los líderes sindicales y la CTM, el Congreso del Trabajo y todas estas centrales corporativas, pues son los que han venido permitiendo a través de las juntas locales o federales, porque ese es otro tema. De repente los sindicatos independientes hemos descuidado nuestra presencia como representantes en las juntas, tanto las juntas federales locales como en el Seguro Social o todos los organismos que tienen que ver con recursos de los trabajadores. La convocatoria sale la semana que viene. Yo creo que también tenemos que tomar algunos acuerdos para que estemos ahí dándole la pelea dentro y no permitir que estos de la CTM, se me ocurre que los próximos días tenemos que ir a pararnos a la CTM, ponerle un letrero grandote a la estatua esa del señor Fidel Velázquez, porque pues, por lo menos él los asusaba, o tiene una huelga
así decía, ¿no? Ya casi moribundo, y lo frenaban. Pero el que está ahorita, este señor Gamboa Pascoe, dice, están Sports que están defendiendo a la planta productiva y los derechos de los trabajadores, y por otro lado ya están preparando para cercenar por completo los derechos de los trabajadores. Entonces estamos en otra estrategia. Ojalá la mayor parte de dirigentes sindicales pues nos movilicemos los siguientes días. La única herramienta de lucha que tenemos los trabajadores es la movilización, compañeros. Es la organización, es emplazarlos. Y ahí están los diputados de izquierda y los de derecha y los de centro y todo el mundo negociando, porque esa es la palabra, están negociando nuestros derechos. O sea, ¿qué derecho tienen ellos de negociar lo que es nuestro? Quieren que se abra una discusión, la podemos abrir, qué es lo que le hace falta al país. Y lo que le hace falta al país es que se larguen estos niveles. Imagínense si no hemos sido productivos, los obreros, que hemos aceptado salarios por debajo de la inflación. Hemos aceptado pagar impuestos del 30% de nuestros ingresos, impuesto sobre la renta. Pagamos 16% de impuesto al valor agregado. O sea, pagamos los servicios más caros del mundo. Tenemos las reservas internacionales más altas en la historia. Y no es ahorro de Calderón. Pues es lo que nos han negado a los trabajadores, que somos los que generamos la riqueza en este país. Y todavía quieren más. Dicen, no, es que no son productivos, hay que aumentar la productividad. Y tenemos a los hombres más ricos del mundo, pues los ricos no generan su riqueza ellos porque sean muy buenos trabajadores, sino porque es la explotación de la fuerza de trabajo de todos nosotros, compañeros. Lo que falta es que se equilibre, porque ellos le siguen apostando y van más allá. Hoy la siguiente fase del capitalismo es imponer. Primero hacen las alianzas las empresas globales con las empresas nacionales, en nuestro caso, cooptan a los gobiernos, a los congresos, y si hay resistencia, ahí les va el ejército, la marina, la PFP, para imponerles a golpes. Ellos sí se juntan, y nosotros, después de que estamos observando, porque hubo dirigentes sindicales que en la política neoliberal traen un discurso desde las centrales obreras internacionales de decir, ¿para qué oponerse a estos cambios? Mejor vamos a incorporarnos a estos cambios donde podamos ir todos agarrados de la mano, empresarios y trabajadores. Y nos vendieron ese discurso hace 30 años. Y hoy las condiciones de esos países capitalistas, que fueron el modelo de las privatizaciones, están incendiándose los países como Grecia, como Italia, en España, no se diga. Y entonces, ¿cómo pensar que este modelo económico va a mejorar cuando lleva 30 años de que lo único que están haciendo es despojarnos a las naciones de nuestros recursos naturales, de modificar nuestra legislación a través de tratados internacionales? Desde hoy en Wall Street ya crea un organismo internacional de defensa de las inversiones de las transnacionales en países, que si no les cumples las inversiones que ellos traen, te obligan desde Wall Street a que la nación les repare según los daños ocasionados porque no pudieron ganar todo lo que se había proyectado. Y estos legisladores dicen, no, pues ya que fuimos al Congreso, uno de ellos de la izquierda dice, pues nosotros nos deslindamos, dice, de las movilizaciones. Eso ya les toca a los dirigentes. Si parece seguro que va a pasar, están negociando y al final nos van a decir, ¿qué crees? Que no somos mayoría, que cuando seamos mayoría ahora sí no pasa nada. Esa es la parte de lo que estamos viviendo, de esta partidocracia, de esta clase política, pues que observan los trabajadores, pues quieren nuevos esclavos en pleno siglo XXI. Este libro nos permite que en un sector estratégico, que es la electricidad, también hay otro libro sobre no solo sin el petróleos, pero eso es lo que están imponiendo. Esos son los nuevos trabajadores modernos que quieren, muy modernos, con eslogan de empresa de clase mundial. La CFE la pasaron en todos los medios de comunicación, gastándose una millonada, empresa de clase mundial y trabajadores de cuarta o de quinta, compañeros. Hay un daño grave en las condiciones de seguridad y higiene de los trabajadores,
tenemos un registro de por lo menos hay 36 accidentes mortales en lo que va de estos 3 años de ocupación de la zona de luz y fuerza del centro, cuando en condiciones normales con nosotros había 1 o 2 accidentes mortales en un año. Hemos registrado 36, pero hay otros que no están registrados porque no tienen seguridad social. Hay otros donde está el accidente mortal y llegan luego y se ponen de acuerdo con las familias para que no demanden. Tenemos registros de contratistas que han quedado lisiados por descargas de corriente eléctrica y les han dado dinero para que no demanden. Hay compañeros que renunciaron y se liquidaron y se enrolaron con compañías contratistas y sufrieron accidentes graves. Incluso tenemos sus declaraciones de ellos, porque eso ya lo llevamos a otras instancias internacionales. Son crímenes industriales, y uno de los responsables de los crímenes industriales se llama Javier Lozano Alarcón, y hay que fijarle responsabilidades a este señor. Pues la lucha de los trabajadores va a ser permanente. Por eso esta contribución de este libro, enhorabuena a todos los que han colaborado, entre ellos el Sindicato Mexicano de Electricistas. Hay que hacerlo público, hay que empezar a partir de la nueva condición que tenemos en el SNE, de frenar la terminación de las relaciones individuales y colectivas, de tener completos los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas completitos con toma de nota. Hoy lo que sigue es recuperación de nuestra materia de trabajo, y lo vamos a hacer con la movilización y utilizando las herramientas legales que tenemos como sindicato, y vamos a requerir de la solidaridad de ustedes, compañeros, porque es momento de movilizarnos y recuperar todo lo que nos han quitado. Muchas gracias. Muchas gracias a Martín Esparza por estas anotaciones. Realmente es un trabajo muy importante, es una buena invitación lo que nos ha planteado para leer este libro, para acercarnos, repito, uno de los problemas más agudos, más delicados, ¿no? Que está muy ligado, por supuesto, como se plantea el trabajo y como se planteó en la exposición, a todo el proceso de privatización no silenciosa que se ha vivido en México, los procesos de reestructuración productiva, y lo que estamos enfrente de este escenario, ¿no? Ya, si una de las demandas del sindicalismo mexicano, del sindicalismo democrático, es el mejorar las condiciones de trabajo y las mejores condiciones de vida de los trabajadores, lo que encontramos con la subcontratación, con esta expresión, en este trabajo detallado, lo que vemos es justamente su antípoda: peores condiciones de trabajo, peores condiciones de vida, una historia no sindical, sino una historia de la desarticulación y de la desorganización de los trabajadores. Creo que esto es muy importante. Algo que también se señaló en la exposición que es fundamental es esta muerte obrera de los subcontratados. Richie señalaba que trabajar enferma, pero lo que estamos viendo acá es algo todavía mucho más abusivo, es exponer a los trabajadores a convertirse justamente en sujetos en donde el accidente es un asunto cotidiano. Bueno, ahora tenemos a uno de los autores. Yo lo comenté al principio, en este trabajo participan 3 personas. Una de ellas ya no está con nosotros, un querido compañero, Mateo Deán. También participa Carlos Ramos Hernández y Luis Bueno Rodríguez. Él es el que, este último compañero, va a hacer también algunas anotaciones en la presentación que tiene preparada para este día. Lo primero que tengo que decir es que, como suele suceder, los mejores autores de muchos libros son los casos cuando los propios autores los escriben. Entonces, yo he leído cosas, y se los voy a decir de manera muy transparente, muy honesta, cosas muy buenas sobre la industria eléctrica, sobre el SME y demás, escritos por los propios trabajadores del SME, de altísima calidad, mucho mejores que los que escriben, los que escribimos los que trabajamos en la academia. Y es el caso.
Es el caso en este asunto, de tal manera que, bueno, Martín va a tener que ayudarnos en la continuación de esta pista de investigación, de este tema de investigación de outsourcing que, digamos, no se puede terminar en la medida en que es un tema que ya está instalado en nuestro país, en el mundo, y que merece continuidad, merece profundizar a partir de los que realmente conocen lo que sucede en sus propios trabajos, en sus industrias. Entonces creo que es lo primero que hay que decir. Este libro en realidad pretende hacer una pequeña contribución a la luz de un tema que en el CIDAS hemos venido trabajando desde hace algunos años, que todavía estamos metidos en él y que vamos a continuar explorando, el tema del outsourcing, que también les confieso, cuando empezamos a explorar el tema, pues no teníamos la menor claridad del asunto. Incluso nos imaginábamos que era un tema, una problemática productiva, laboral, exclusiva del sector privado, que era ahí donde estaba presente pues, las figuras de Manpower, por ejemplo, como una empresa dedicada a la prestación de servicios, a la contratación de personal para mandarlos a trabajar a distintas empresas, pues era justamente el modelo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que estaba presente en todos lados, en los dos tipos de sectores, público, privado y también público, y además también de una forma creciente, extendida, incluidas las propias universidades públicas para poner ejemplos de esta calidad, de esta magnitud. Pero cuando se presenta en un sector de carácter estratégico, como ya bien se dijo, ¿sí?, como es el sector eléctrico, ¿sí?, pues se está también advirtiendo de un fenómeno de mucho más fondo, más allá incluso de un modelo productivo y de una relación laboral. Está hablando de proyecto de nación, está hablando de entrega de capital extranjero, está hablando de un proceso de nueva colonización por parte del capital transnacional. En este caso, privilegiadamente, no únicamente, por supuesto, el capital español, que parece remitirnos otra vez a la historia específica de México, con esta referencia geográfica del capital español. Entonces, el outsourcing pues está perfectamente instalado en el sector público, pero cuando está presente en sectores estratégicos pues hace referencias a este tipo de cuestiones. Pero también tiene que ver con un asunto de orden legal. Dígase lo que se diga, y aún estando este tipo de prácticas instaladas, ¿sí?, en México, a pesar de los reglamentos, este tipo de actividades relacionadas con la energía y también de otros sectores es una facultad exclusiva del Estado. Lo demás es ilegal. De tal manera que los contratos por obra, los contratos por servicio, las cooperativas que formaron los compañeros o excompañeros de ustedes del SME como opción para aprovechando los cantos de sirena que les planteó el cierre, el decreto de la Compañía de Luz, pues forma parte también de este fenómeno de subcontratación bajo esta modalidad de cooperativas, todas ellas ilegales.
todas ellas ilegales. Entonces también, aquí en todo caso lo que habría que aprovechar es para señalar rápidamente lo siguiente. Este tipo de prácticas, de contratos por obra, por servicios y demás, que en realidad constituyen una fórmula de outsourcing, de subcontratación, es lo que en el libro denominamos subcontratación periférica, es decir, la manera ilegal que han encontrado los gobiernos para darle la vuelta a la ley, para privatizar. En otras palabras, es una privatización por otro camino que se intenta, digamos, ensombrecer con decretos con apariencia legal, pero en el fondo violatorias de la propia Constitución. A esto llamamos, es decir, no es la privatización que vivimos en el caso, por ejemplo, de ferrocarriles o de Teléfonos de México, donde simplemente se pone a la venta al capital privado. Aquí es la vía de ir privatizando por partes. Y en este caso, la materia de trabajo, con todas las modalidades que ya señaló Martín. Segundo asunto que queríamos enfatizar, aunque creo que ya Martín dijo todo, la parte sindical. Vamos, aquí de nuevo tenemos dos modelos de sindicalismo en lo que toca al sector eléctrico, el modelo del SNEI, donde si atendemos a lo que señalábamos de la importancia estratégica del sector, pues podemos ubicar ahí un modelo de sindicalismo que está atento a la visión nacionalista de carácter proletario, que no es nada raro para el SNEI, siempre ha defendido una visión de ese tenor, ¿sí?, nacionalista, al cuidado del proyecto de la nación, de los sectores estratégicos y demás, ¿sí? SNEI en contraposición al SUTER, que además del carácter que ya conocemos de charros y demás, en este caso, fíjense ustedes, han permitido la subcontratación y la promueven simple y sencillamente porque obtienen un 2% de las obras contratadas bajo estas distintas obligaciones. Pues el sindicato tiene un 2% de esas obras multimillonarias, y si se quedan los dirigentes con ese dinero, problema. Si lo reparten entre los trabajadores, cosa que no creo que ocurra, no lo sé, también es un grave problema, porque entonces los propios trabajadores estarán promoviendo que la empresa obtenga más contratos por estas rutas para obtener más reparto de dinero. Entonces tenemos estos dos modelos de sindicato que habría que tener en cuenta. Tercer lugar, obviamente la creciente importancia de las empresas transnacionales en el nuevo modelo neoliberal, ¿sí? Las empresas transnacionales no son actores novedosos en las economías, pero en esta época están adquiriendo una importancia trascendental, y entonces no podemos dejar de advertir que el actor transnacional tiene que ser un referente para cualquier actuación sindical, en términos de su vigilancia, en términos de la organización de los propios trabajadores en el mundo, dependan de determinado tipo de transnacionales, etcétera, ¿sí? Pero, pues, como ya relatábamos, pues estas transnacionales parecieran estar operando una nueva extracción de las riquezas nacionales. Cuarto asunto. Ayer el don Pablo González Casanova hablaba de la soberanía de los trabajadores.
me está teniendo en mente de lo que eso significa cuando hablamos del sector eléctrico, lo ligamos con el asunto del outsourcing y lo ligamos con, digamos, una posición de tipo sindical que está pensando en la soberanía del país, pero con un contenido proletario, con un contenido donde atiende los sectores estratégicos, pero también las condiciones de trabajo. De tal forma que entonces, si en esta conferencia tenemos como tema central la unidad de los trabajadores, todavía no sabemos en qué aterrice ese asunto, si nueva central o un frente más amplio, qué sé yo, pues este tipo de problemas constituye una de las tareas centrales de esa nueva central, el problema de la soberanía, que puede aterrizar en un proceso de renacionalización, como ya hay experiencias en Latinoamérica, de sectores estratégicos, Argentina entre ellos, con el caso de Repsol, YPF, ¿sí? Entonces, advierto esto como una de las tareas, de tal forma que las transnacionales no pueden darse por sorprendidas si en este trayecto de lucha de nosotros, los trabajadores en general, llega el momento en que efectivamente tengamos que renacionalizar, porque además las concesiones que les otorgan de larga duración, de 30 o más años, es en el marco de la ilegalidad, producto y el cumplimiento de propósitos de un presidente totalmente espurio. De tal manera que sus actos pues, carecen de validez, que las transnacionales que sigan creyendo que van a extraer impunemente a nuestro país, de una vez sepan que lo están haciendo de una manera ilegal y que el país no estará obligado a respetar ese tipo de concesiones forjadas en un esquema de este estilo. Gracias, los invito a revisar el libro, que ya no es de los autores, es de ustedes, no solamente porque lo tienen en sus manos, sino porque hay una serie de tareas que hay que hacer adelante que todos tenemos que ver. Gracias. Bueno, cerramos esta presentación con varias cosas muy rápidas. Uno, recordar que este libro es gratis para los compañeros electricistas. Dice Luis, es de ustedes, bueno, que se materialice esto, ¿no? En el sentido de la apropiación, que lleguen ahí, que muestren su identificación y que lo tengan, por supuesto. Para los que no somos de electrónica, aunque el DRE forme parte de nuestras querencias, pues cuesta 30 pesitos, que es bastante accesible, está calientito todavía, salió ayer de imprenta, entonces va a ser muy bueno que forme parte de nuestro acervo literario en nuestras casas, ¿no? Una invitación a leerlo, a enriquecerlo, a detallarlo de manera exhaustiva. Para los compañeros periodistas ya no podemos, para todos ustedes, ya no podemos abrir el espacio para preguntas porque andamos un poco apretados. Entonces, los periodistas que deseen de manera directa entrevistar al compañero Martín, entrevistar a Luis, acercarse con algún otro